una o más personas y requiere la intervención inmediata de alguien que resuelva o minimice el daño. Es muy conocido que se dice que todo accidente se puede prevenir y es cierto. Vamos viendo, ¿quiénes tienen más riesgo de sufrir algún tipo de accidente, sobre todo en casa? Nos vamos a enfocar ahorita a la parte de la casa. Los niños, ¿por qué? Porque están en una edad en la que les encanta estar descubriendo. Dependiendo la edad que tenga el niño, es esa necesidad que va a tener de descubrir y de todo lo que está a su alrededor, tal vez podérselo llevar a la boca o de estar experimentando para qué sirven las cosas. Los adultos mayores, ¿por qué? Porque recuerden que conforme nosotros vamos creciendo, es como si volviéramos a ser niños otra vez. Entonces, los adultos mayores ahorita son los que también están en algún tipo de situación o más vulnerables a poder tener algún tipo de accidente. Las amas de casa, aquellas que tengan entre 45 a 50 años, y esto es más o menos, ¿por qué? Porque a veces hacemos muchísimas cosas a la vez y no me digan ahorita, estamos que si atendiendo al niño, que si cocinando, que si las tareas. Entonces, es más probable que las amas de casa puedan sufrir algún tipo de accidente. Aquí rápidamente, perdóname, Carmen Márquez, ¿el accidente es la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de riesgo o las posibles consecuencias de una acción tomada? Así es. Muchísimas gracias por su comentario. Sí. ¿Algún otro comentario? No. Ok. Es que como se me pasó, perdóneme usted. No te preocupes. Bien. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que tenemos en casa? Podemos tener incendios, podemos tener quemaduras, podemos tener caídas, podemos tener intoxicaciones o lo que también es conocido como el envenenamiento, electrocuciones y lo que también se está presentando ahora es los ahogamientos en los niños por cuestiones de las cubetas. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los riesgos. ¿Qué riesgos tenemos en nuestra casa? A veces, ahorita en esta temporada de aislamiento, démonos a la tarea de ver cuáles son los riesgos que tengo en casa. En la imagen, si lo vemos del lado izquierdo, ¿cuáles son los riesgos que ustedes detectan en esta imagen? En la imagen de la casa, en la cocina. A ver. Ahora sí que levanten su dedito si sí los están detectando, chicos. De la casa, los detergentes. Así es. ¿Qué más? La licuadora muy a la orilla de la mesa que se puede venir con el cable Así si lo jalamos. Ajá, ¿qué más? Los cuchillos. Las ollas en la cocina. Correcto. Si se está en ese momento cocinando, pues la manga del sartén está hacia afuera, ¿no? Así es. La taza en la mesa. Taza con líquido en la mesa. Por ende, queremos suponer que sea una bebida caliente. Y los cuchillos, como decía la compañera. El niño está jugando en una área indebida, con mucho riesgo. Así es, ajá. ¿Qué más? Los contactos de luz están muy expuestos, sí. Ajá. ¿Qué más? La escoba también es un riesgo. Sí, claro. Correcto. Bien, pues entonces les voy a dejar una tarea que es identificar los riesgos en su casa. ¿Por qué tenemos que identificar los riesgos en nuestra casa? ¿Cómo vamos a hacer frente a una emergencia? La clave en todo esto es la prevención. Si nosotros tenemos una cultura preventiva, vamos a evitar, y valga la redundancia, a prevenir los accidentes que se puedan presentar tanto en casa, en oficina, como en cualquier lugar que nosotros estemos. El segundo paso sería avisar. ¿A quién vamos a avisar? Pues a alguna persona que esté cerca de nosotros o al 911. Y posteriormente vamos a generar una ayuda. Vamos a ir desglosando cada uno de estos pasos. Bien, prevención. En la parte preventiva, ¿cómo vamos a trabajar o cómo vamos a prevenir las caídas? Bien, lo primordial es mantener el suelo libre de obstáculos, sobre todo en las zonas por donde transitamos.
Es muy común que nuestros hijos, ahorita, vuelvo a repetir que estamos en este aislamiento, dejen los juguetes tirados por todos lados. Entonces, es bien importante crearles esa cultura a nuestros hijos, que si tiran un objeto o tiran sus juguetes, los recojan. Evitar utilizar sillas o muebles para alcanzar objetos altos. Las mamás tenemos la alacena, tenemos los closets y muchas veces utilizamos ya sea bancos, alguna silla, y los dejamos al alcance de nuestros pequeños. Es bien importante que si nosotros vamos a utilizar alguno de estos instrumentos para poder subir, pues lo retiremos del alcance de nuestros pequeños. Otra cosa muy importante, no dejar ventanas o balcones abiertos sin vigilancia. Es muy común que los niños pequeños tiendan a querer asomarse por las ventanas o por los balcones. También pasa que los niños, hay barrotes y los niños pueden dejar atorada su cabecita. Entonces, es bien importante que tengamos muchísimo cuidado en esta parte de no dejar balcones y ventanas abiertos, o si los vamos a tener abiertos, siempre tiene que haber la supervisión de un adulto. Colocar un tapete a la salida de la regadera o el baño, porque con esto vamos a evitar que precisamente esté el piso mojado y la mayoría de los accidentes ocurren en el baño. Otro punto es tener cuidado cuando esté el piso húmedo. Está la mamá trapeando, el niño quiere estar jugando, pasa corriendo y entonces es como se suscita una caída. Bien, vamos a la parte de las intoxicaciones. Es bien importante que etiquemos debidamente los recipientes, mantenerlos en sus envases originales y en un lugar seguro. Es muy normal que vamos a adquirir algún producto de limpieza y nos llevamos el envase de refresco o llevamos algún tipo de recipiente en donde nos están proporcionando esa solución para poder limpiar. Es bien importante que si hacemos eso, etiquetemos el envase y pongamos qué es lo que tenemos dentro de ese envase. Los niños pequeños lo confunden muchas veces porque ellos ubican una botella de refresco y por ende ellos se lo quieren tomar. Entonces, es bien importante que tengamos etiquetado qué es lo que tenemos en ese envase y también colocarlos no al alcance de los niños. El otro día me preguntaban que cuál era el lugar más óptimo para poder tener toda esta parte de cuestiones de limpieza. Lo ideal es en la parte exterior de la casa, en donde tenemos el patio, tener algún anaquel y que no esté tan fácilmente al alcance de los niños. Otro punto muy importante es guardar medicamentos fuera del alcance de los niños. Los niños, recordemos que la mayoría de los medicamentos tienen forma como si fuera un dulce. Entonces los niños confunden el medicamento con los dulces y es muy fácil que se los puedan estar ingiriendo. Entonces siempre es bien importante tener nuestros medicamentos fuera del alcance de los menores. Otra cosa también importante es revisar la fecha de caducidad y fecha preferente. Ojo, hay alimentos que te dicen caducidad. Quiere decir que hasta ese día tú vas a poder ingerir ese alimento. Después puede tener alguna consecuencia que tú lo ingieras. Cuando te dice fecha preferente, te están diciendo que hasta esa fecha ellos te recomiendan que puedas ingerir el alimento. Después puede perder su sabor o puede perder su consistencia. Es muy diferente la caducidad a la fecha preferente. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, perfecto. Nos vamos a la parte preventiva en las quemaduras. Lo importante es alejar a los niños de la cocina y zonas de planchado. Ahorita, precisamente porque no se nos está permitiendo salir a las actividades que normalmente realizamos o llevar a los niños al parque, es muy común que los niños estén jugando, estén corriendo por todas las zonas de la casa. Entonces, es bien importante que cuando mamá, papá o algún adulto esté utilizando la estufa, decirle a los pequeños, zona no segura o por aquí no puedes estar pasando. Situar los objetos calientes fuera del alcance de los niños, lo que comentaba hace ratito el compañero Carlos. Girar el mango de las cacerolas hacia la pared. Recuerden que ese es uno de las causas principales en quemaduras en niños, que está la estufa con algún alimento prendido y entonces pasan los niños, jalan el mango de la cacerola y las cosas se les vienen encima.
Impedirle a los niños que jueguen con fósforos y encendedores. Ahorita es impresionante, estaba en un grupo que tengo a nivel nacional y estaban comentando que ha habido un aumento en los accidentes en casa precisamente porque los niños ya no saben qué hacer, a veces los papás ya no saben cómo entretenerlos y los niños buscan algún tipo de diablura o estar investigando qué es lo que pueden hacer. Revisar la temperatura del agua del baño, eso es bien importante, sobre todo cuando tenemos pequeñines, cuando tenemos bebés, hay que checar la temperatura del agua. Normalmente lo hacemos con el codo para poder checar que la temperatura sea la temperatura correcta y así poder bañar a nuestro pequeño. Bien, nos vamos con la parte de asfixia. Siempre, eso es súper importante, siempre debe de haber un adulto supervisando a los pequeños. Recuerden que una emergencia o un accidente no te dice cuándo, ni cómo, ni a qué horas, ni dónde. Simplemente pasa y tienes que poder solucionar esa situación. Entonces, es bien importante siempre tener a los pequeños bajo supervisión de un adulto. No dejar objetos que puedan llevarse a la boca. Ahorita es muy común que los niños en ciertas edades en su vida se llevan todo a la boca para conocer, es parte de su proceso y entonces todo lo que encuentran se lo llevan a la boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si hay hermanos más grandes, mucho con las piezas de los Legos que se los introducen los niños a la boca. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de dejar cualquier tipo. Bien. Picar la comida en trozos pequeños de acuerdo a la edad de los niños. Muchas veces cuando están en este periodo, los pequeños, de estar ingiriendo alimentos más sólidos, hay que tener el cuidado de machacarlo o en su defecto de poner trozos pequeños para que el niño pueda deglutir el alimento y poderlo pasar. Otra cosa bien importante es no correr con alimentos en la boca. A veces pasa con nuestros pequeños que están comiendo y están corriendo por toda la casa. Entonces, es bien importante que no corran con alimentos en la boca. Igualmente con dulces. Pasa también, por ejemplo, cuando vamos en el auto, les damos una paleta, les damos algún dulce y de repente tenemos que frenar y entonces el niño ya se atoró tanto el alimento como el dulce. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Vamos todo claro? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bien, vamos a la parte del ahogamiento. No dejar cubetas o tambos con agua. En muchos lugares es muy común que las mamás el agua que sale de la lavadora la utilicen para limpiar o para trapear. Entonces, es bien importante no dejar cubetas o tambos con agua o si los tenemos, tenemos que taparlos. Y recuerden, la clave siempre es con los pequeños que estén bajo supervisión de un adulto. No dejar a los niños solos durante el baño, aunque haya poca agua. Es impresionante de verdad cómo en fracciones de segundos pasan los accidentes. Y muchas veces la mamá pone a los niños en la bañera o en la tina y se va porque está cocinando algo o porque recibió una llamada y entonces es ahí cuando el pequeño lo ponemos en riesgo. Otra cosa bien importante ahorita, la mayoría, y lo digo porque yo también tengo hijas, les compramos alguna alberquita. Entonces es importante no tener nada que llame la atención, porque si dentro de la alberca o de la piscina tenemos algún objeto, no sé, una pelota, algún juguete, el niño pequeño por ende va a querer tomarlo y entonces es cuando se va a presentar la caída y por ende el ahogamiento. Bien, ¿qué es lo más importante en este tema de prevención? Es explicarle a los niños los riesgos de cada situación. Los niños son muy inteligentes y ahora era lo que yo les comentaba, ahora los niños salen como con el chip más revolucionado y si nosotros hablamos con ellos, si nosotros les explicamos qué es lo que puede pasar, los niños se les queda grabado y les aseguro que si tú le dices a un niño, no toques aquí porque te puedes quemar, el niño lo va a pensar 2 veces si toca el lugar donde le estamos diciendo, por ejemplo, la estufa o no. Entonces, es bien importante tener esa comunicación con nuestros hijos, de explicarles qué riesgos son los que se pueden presentar dependiendo cada situación. Bien, ¿alguien de ustedes sabe qué es un primer respondiente? ¿O a qué le suena la palabra primer respondiente? Pues,
El que llega a auxiliar a alguien en un primer momento. Ajá. ¿Alguien más? Cuando te topas con la persona que sufrió el accidente y no lo conoces, te topas con él, ¿no? ¿Será el primero? Ok, bien. Un primer respondiente es aquella persona que llega primero a la escena de una emergencia. Cualquier persona que lleguemos primero a la escena de una emergencia, tengamos o no algún tipo de capacitación previa. Es la primera persona que va a llegar. Bien, vamos directamente a cómo vamos a atender una emergencia en casa. Lo primero ante todo, y ya sé que algunos me van a decir, ay, ¿cómo me vas a pedir que conserve la calma? Esa es pieza clave en cualquier situación, cualquier emergencia que se nos presente. Conservar la calma. ¿Por qué es importante conservar la calma? Porque si te apanicas, puedes ocasionar más daño o entorpecer el proceso de auxilio, ¿no? Así es. Aquí tenemos la imagen del pánico, ya lo comentaban. Para ustedes, ¿qué sería el pánico? Que te paralizas y no sabes qué hacer. Así es. Y entonces, ¿qué creen? Que en esta parte de los accidentes, yo sé, y mucha gente me lo ha dicho, es que ¿cómo me pides que conserve la calma cuando está la emergencia? ¿Y qué es lo que pasa la mayoría de las veces? ¿Por qué nos entra este pánico? Porque no sabemos qué hacer, porque no tenemos un conocimiento previo de qué es lo que tenemos que hacer. Si sabemos cómo actuar, entonces vamos a reducir ese pánico, tenemos que respirar y decir, ¿sabes qué? Ahora sí, voy a hacer lo que me corresponde. Entonces es bien importante conservar la calma y está prohibido en la medida de lo posible que tengamos ese pánico. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Evaluar la situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de emergencia que se me está presentando? Si yo la puedo atender, lo hago. Y si no, llamo al 911. Todos sabemos que el número de emergencia es el 911. Bien. Cuando llamamos al 911, ¿alguno de ustedes les ha tocado hablar al 911? Pues yo sí, pero nunca me han contestado. Ok. ¿Alguien más que haya llamado y que sí le hayan contestado? Hacen preguntas que de dónde hablas, quién eres, cuál es tu emergencia, con quién estás. Y tú, bueno, en mi caso yo desesperada le doy los datos rápido y le digo mi problema y mi problema y mi problema. Ok, bien. Eso es algo súper importante. Cuando estuve trabajando en municipio, la mayoría de las personas se quejaba porque marcaban al 911 y las ambulancias, los bomberos, policía no llegaba. Lamentablemente las personas no conocemos cómo es el trabajo que se desarrolla dentro del C4. Y les voy a comentar algo. A veces, por la situación que estamos pasando, creemos que todo nos resuelvan rápido y pensamos que hasta que colgamos el teléfono es cuando nos van a enviar la ayuda. Y no, desde el momento que nosotros estamos marcando al 911 y que la operadora nos hace una serie de preguntas que ahorita se las voy a mostrar, ella mediante la computadora está canalizando a la instancia correspondiente y nos pregunta toda la información que ella necesita saber para que la ayuda llegue más rápido. Lo primero que nos nos dice 911, ¿cuál es su emergencia? Y nos preguntan la ubicación. Es bien importante, yo sé que en el momento a veces estamos muy nerviosos. Hay que dar el domicilio. A veces damos datos como, por ejemplo, cerca de la farmacia Guadalajara, cerca del Oxxo, cerca de la tiendita de la esquina. Recuerden que las personas que van en el servicio de emergencia no conocen la colonia donde ustedes viven. O a veces, en una ocasión me tocó que había una calle que se llamaba igual en dos colonias diferentes. Y entonces la ambulancia fue a una colonia que no era donde se estaba presentando la emergencia. Pero ¿cuál fue el problema? Que la persona que habló no proporcionó los datos correctos para que el sistema de emergencia, para que la ambulancia llegara al lugar. Entonces es bien importante la ubicación de la emergencia. Calle, colonia, dar referencia, si es posible, si están con alguien más,
que alguna de las personas salga a una avenida principal o a algún punto donde la ambulancia o el servicio de emergencia pueda ubicarlos para poderlos guiar y decirles dónde está la emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? Es bien importante decirle qué fue lo que pasó. Si, por ejemplo, se cayó mi hijo, ¿sabe qué? Se cayó mi hijo, no sé, estaba en la escalera, se resbaló. Proporcionarle la mayor cantidad de datos que yo pueda para que ellos puedan ayudarme y a su vez informen, en este caso, por ejemplo, al sistema de ambulancias, a los paramédicos, qué es lo que está pasando. Cuando uno va en la ambulancia y te reportan, entre más información te dé a ti el operador o el cabinero, tú vas preparándote mentalmente para saber qué es a lo que te vas a poder enfrentar. O qué fue lo que pasó y saber cómo vas a brindar esa atención. Es importante decir hace cuánto tiempo de lo sucedido. Acaba de pasar hace 2 minutos, hace 5 minutos. Es muy importante esto porque dependiendo la situación que esté pasando, es la atención que le vamos a poder dar. Decir el número de víctimas, ¿cuántas personas son las que han sido afectadas? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se encuentran? Muchas veces nada más hablan y dicen, es que hay una persona que sufrió un accidente. Pues sí, pero usted alcanza a ver cómo está la persona, está consciente, no está consciente. También dentro del sistema de emergencias, de acuerdo a la situación que se presente, es como se dan las prioridades. Si ustedes hablan y dicen, ¿sabes qué? Es una persona que se cayó, está consciente, dice que le duele, y después hablan que hay una persona que, no sé, a lo mejor sufrió un paro cardiorrespiratorio, es obvio que en el sistema de urgencias van a canalizar a la persona que sufrió el problema más grave, porque la otra persona todavía tiene oportunidad de poder ser atendida posteriormente. ¿Qué acciones se han tomado hasta ese momento? Es bien importante decir, ¿sabes qué? Se cayó, ya se le lavó la herida, se le pidió que no se le moviera, se le inmovilizó. Es importante decir qué acciones hemos estado realizando, porque recuerden que del otro lado del teléfono hay paramédicos y hay psicólogos. Dependiendo qué emergencia es la que se está presentando, nosotros podemos pedir ayuda cuando llamamos al 911 y decirle, ¿sabes qué? En lo que llega la ambulancia, puedes canalizarme con un paramédico o puedes canalizarme con un psicólogo. Ya existe ese apoyo que no todo el mundo conoce en el sistema cuando llamamos al 911. Otra cosa bien importante, no colgar hasta que se lo indique la operadora. Lo que nos comentaba Perla, a veces repetimos y no permitimos que la operadora nos haga más preguntas. La operadora tiene que indagar toda la información necesaria para podernos brindar esa ayuda que nosotros estamos necesitando. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Mario nos pregunta, ¿qué porcentaje de llamadas son falsas? Pues cerca del 90 al 95% son falsas. No manches. Alrededor. Oh, qué feo. Sí. De hecho, en una ocasión a mí me tocó, estaba yo en la ciudad de Celaya, porque yo soy originaria de allá, estaba haciendo mis prácticas de técnico en emergencias médicas y entonces hablan y nos reportan una señora en labor de parto en una comunidad. Entonces ya íbamos todos preparando, haciendo las cosas y resulta que cuando llegamos a la comunidad vemos una persona nada más sentada y a un oficial de policía y le dijimos, bueno, ¿dónde está la que va a dar a luz? Y no, resulta que era un probable infarto. Entonces, imagínense, de un infarto a un parto, pues hay muchísima diferencia. Entonces, es bien importante que tratemos de ser lo más claros posibles con las personas y pues brindar toda la información que ellos nos proporcionen. A veces es, ¿y por qué me pregunta tanto? Pues porque necesita toda esa información el personal del 911 para poder canalizar y mandar a las instancias correspondientes a podernos brindar la ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. No, muchas gracias. ¿No? Va muy bien, va muy bien. Perfecto. Bien. Vamos al siguiente punto. Evaluación de la escena. ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser una evaluación de la escena? Como un diagnóstico de lo que vemos, observamos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Bien. Siempre tenemos que checar, hay 3 cosas que debemos checar. Seguridad, escena y situación. Seguridad. Siempre es bien importante tu seguridad. En las cuestiones de emergencia tenemos una regla que es la regla del yo-yo. Primero estoy yo, en medio estoy yo y al final estoy yo. Siempre lo más importante va a ser tu seguridad.
Imagínate que la situación que se está presentando es una situación en donde ya la víctima está en riesgo. Y entonces tú, al no evaluar esa parte, también te vas a poner en riesgo. Entonces, a veces es mal utilizado este término, pero siempre lo que te enseñan en los servicios de emergencia es que sea uno la persona muerta y no dos. Entonces, es bien importante que ante cualquier situación, primero evalúes tu seguridad, que tú estés bien. Porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a las demás personas. Tienes que evaluar la escena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hay alrededor? ¿Qué ven ustedes, por ejemplo, en esta imagen? Al ver esta escena, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? Ay, caray. La mamá se desocupó y salió corriendo de allí. O fue al baño Uh-huh. con su hijo. ¿Qué vemos en... Ajá, ¿Qué vemos en esta escena que pueda ser un riesgo para un niño? Tantos aparatos conectados al mismo contacto es un riesgo. Ajá. Tanto ¿Qué más? La cocina. Los juguetes en el piso. No, y sabes qué? Que está completamente solo, no hay nada, pasa un niño algo, no hay nadie, no hay un adulto, está todo sin cuidarse. Sí. El veneno, el martillo. ¿Eso que se ve es un cigarro encendido? Ándale, sí. ¿Cuál es un cigarro encendido? Pues el riesgo La a plancha que sobre la un tela incendio. está conectada. El agua cerca de la tele. Claro. Y la comida caliente. Así sí, es. las ollas. La mantequilla en la hornilla por derretirse y Ajá. que nadie La se botella cuenta. en el refri arriba. Ajá. Y arriba del... Hasta el gato, si lo asustas, empieza a mover todo el desastre que hay. Exactamente. Bien, entonces tenemos que evaluar qué es lo que hay en nuestra escena, qué es lo que hay alrededor. Hay algo que se le llama visión de túnel. La visión de túnel es nada más me estoy concretando en una sola cosa. No, tenemos que ver todo nuestro panorama 360 grados, si es posible. Bien, situación. ¿Qué es lo que está pasando? Me voy a la siguiente imagen. Aquí vamos a evaluar la escena. ¿Qué escena tenemos aquí? Se cayó. Se cayó. Ok. A lo mejor andaba crudo y pues, no pudo se ni que cayó. trabajara, ¿verdad? Bien, si ustedes ven esta imagen, ¿se acercarían a preguntarle a la persona qué le pasa? ¿Le brindarían ayuda? Claro. Pues sí. ¿Y Yo dónde creo que está? nomás es preguntar, ¿verdad? Nomás es preguntar, porque a lo mejor puede tener algún daño interno y por quererlo mover o algo le podemos hacer más daño. Entonces es cómo te sientes, cómo estás y déjame hablar y pedir ayuda de alguien que sepa cómo levantarte, porque te caíste de unas escaleras. Entonces, pues... bueno, más que cómo te sientes, ¿qué sientes, no? O sea, Sí. porque... Ok. Sí, porque luego llegamos y les decimos, ¿estás bien? Pues claro que no, o sea, es obvio. ¿Estás viendo que me caí? No, es obvio que no estoy bien. ¿A qué te pasó? Me caí. Pues es obvio. O sea, pero Claro. a lo mejor está dañado, lastimado por dentro y cualquier movimiento que le pudiéramos hacer, le podemos complicar más el asunto, ¿no? Así es. Ojo. Disculpa. Por ejemplo, tengo la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y en Estados Unidos hay ciertas leyes o ciertos reglamentos para la cuestión de la ayuda. Porque si movilizas o trasladas a una persona que ha tenido un accidente y pues por querer ayudar realmente has empeorado la situación, vienen las demandas y todo lo demás. Entonces, sí hay que saber preguntarle y que te confirme que sí de verdad necesita tu ayuda. Así es. Ojo, es bien importante. Uno nada más va a hacer o va a ayudar a la persona a lo que esté capacitado a hacer. Exactamente. A mí me ha tocado situaciones o emergencias en donde yo no traigo el equipo necesario para poder brindar una ayuda y con el hecho de activar el 911, de avisar que hay una situación de emergencia, con eso yo ya estoy contribuyendo. Acuérdense que lo primero es tu seguridad. Con esta persona, yo nada más le preguntaría de lejos, ¿cómo te encuentras? ¿Qué fue lo que te pasó? Porque yo no sé, si se fijan, la imagen está cortada. Yo no sé si algo de lo que está en el anaquel, en la parte de arriba, se pueda caer y entonces yo también ya me puedo convertir en víctima. Se los puse nada más para que tengamos como un panorama, ¿no? Ciertamente tenemos que
al principio, o lo primordial es que tu seguridad, eso es a lo que quiero llegar, que tu seguridad es lo más importante. ¿Qué está pasando en esta escena? Pues bueno, está la escalera, está la persona tirada, es obvio que no lo vamos a poder mover, eso ya es necesario que tomemos un curso de primeros auxilios para poder saber cómo vamos a brindar esa atención. Y la situación, ¿cuál es la situación? Pues la persona se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Cómo se cayó? Pues tendremos que estar indagando. ¿Sale? Bien, esta imagen se las puse para que vean como una diferencia y lo importante que es tu seguridad y saber qué fue lo que pasó. Acuérdense que cuando tú llegas a una situación de emergencia tienes que ver a tu alrededor. No sé si a alguno se le había ocurrido esta idea de que a lo mejor pudiera caer algo de la parte de arriba de los anaqueles. Entonces, tenemos que ver todo a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando. Pues si esté a punto de caerle algún objeto de arriba. Exactamente. Entonces, a veces nada más nos enfocamos en la persona que está en el piso, pero no vemos a nuestro alrededor. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que evaluar? ¿Existe un riesgo? Sí. Me limito a pedir ayuda. Lo que yo les comentaba, en alguna situación yo no traía el equipo necesario y entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente llamar al 911 y avisar qué es lo que estaba pasando. No existe un riesgo para mí, continúo con mi evaluación. Lo más importante siempre será mi seguridad. Ojo, con esta charla que vamos a tener, no es que vayamos a ser ni paramédicos ni doctores de Weyerhaeuser, no. Es para que tengamos un panorama y que nuestra visión sea el querer estarnos preparando y saber. Acuérdense que el conocimiento es poder y si yo sé atender una situación de emergencia o sé cómo puedo actuar, voy a poder ayudar a la otra persona y créanme que lo más gratificante hasta ahorita, mucha gente es lo que me pregunta, ¿qué es lo más gratificante para ti hasta ahorita? El que ves a una persona y te diga gracias. O que después de que has atendido a algún paciente, te lo encuentres en la calle y te diga gracias. ¿Sale? Bien. Después de que ya evaluamos nuestra escena, vamos a brindar los primeros auxilios básicos. Todos debemos de saber primeros auxilios básicos. Es algo indispensable. Lamentablemente en nuestro bonito México no tenemos esa cultura, pero hay otros países donde esta materia y la materia preventiva es parte de una currícula escolar. Bien. Oye, aquí Tony precisamente en ese sentido dice, no existe una cultura en este país. ¿Cómo generaría acerca de esto, cómo generarla de parte de Protección Civil? O sea, ¿qué tendríamos nosotros como ciudadanos que proponer para que sí existiera esta cultura? Ok, dentro de Protección Civil hay un área que fue la que yo estuve coordinando hace algunos años, bueno, hace 3 años, que es el área de prevención y capacitación. Dentro de Protección Civil hay gente que se dedica a impartir estos cursos de capacitación. Cuando yo estuve se abrió una semana en donde en una semana al mes, cada día había un curso diferente. Entonces está también Cruz Roja, estamos consultores externos que nos dedicamos a dar esa capacitación. El punto es que tú como persona nazca en ti esa necesidad y ese deseo de poder aprender los primeros auxilios. Ok. Bien, después de que... Perdón, sí. Gloria, imagínate que se pudiera hacer como, yo creo que Carlos no me va a desmentir, en Estados Unidos, en las escuelas para los jóvenes, tienen un curso de esto y tienen que estar certificados, generan una certificación, eso es algo muy interesante para las personas. Pues imagínate un joven aquí en, no sé, secundaria, prepa, que pueda estar certificado en Protección Civil, en a lo mejor los primeros auxilios, nada más, pero que pueda tener su GAFET, o que pueda tener esta capacidad de hacer un RPM, revivir a una persona, tener los conocimientos, pero que pueda estar certificado. Y de parte de Protección Civil, que formara parte de... No es mío, ¿eh? A ver, Y listo, de parte de Protección Civil que pudiera, conjunto con la Secretaría de Educación Pública, por obligatoriedad, dar este curso a todas las escuelas preparatorias, porque es bien importante que esto pudiera ocurrir. Y apoyarse a lo mejor en un grupo como Integrarse para que esto pudiera ser una certificación y pudiera ser evaluado. Así es.
De hecho, ya te nos adelantaste un poquito. Eso es parte de los proyectos que tenemos con Integrarse. Yo, por mi parte, ese es un proyecto que he estado trabajando, por el que he estado luchando desde que he estado en esta parte de protección civil. Ya he tocado muchas puertas, algunas veces se han cerrado, otras ya se están abriendo, gracias a Dios. Y ya estamos trabajando con una escuela que está comprometida en esta parte en donde se está capacitando a todos los maestros. Protección Civil te pide para tu programa interno que capacites al 10% más uno de tu población. El proyecto que yo traigo de prevención de riesgos y seguridad en el medio escolar implica el capacitar a todos los docentes, porque recuerden que la emergencia no te va a decir cuándo. En su primera etapa es la capacitación a los docentes, la segunda etapa es la capacitación a los alumnos y la tercera etapa es la capacitación con los padres de familia. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Cambiar el chip y crear esta parte de la cultura en materia de protección civil y seguridad. ¿Y de dónde tenemos que empezar? De las escuelas. Es lo que siempre he dicho yo. Si nosotros le enseñamos a un niño, es una esponjita que absorbe. Si les enseñamos desde el preescolar, lo más básico, cómo llames al 911 y lo que tienes que decir, imagínense todo el avance que vamos a tener cuando el chico llegue a la universidad. Y si tú tienes a los alumnos capacitados, cuando tú vayas y pidas un trabajo, ya vas a llegar con una constancia que te avala, que tú tienes una preparación y una capacitación, no solo en primeros auxilios, la puedes tener en el uso y manejo del extintor, la puedes tener en evacuación, la puedes tener en prevención de riesgos, la puedes tener en primeros auxilios psicológicos. Hay una gran gama de capacitación en materia de seguridad y protección que se puede manejar. Entonces, de hecho, ya estamos trabajando en esa parte. Para quien guste sumarse, pues son bienvenidos. Y aquí, digamos que para completar la información, déjame decirte que cuando conocimos a Gloria y retomamos su proyecto, nos acercamos con el gobierno y aquí nos topamos con esos presupuestos que no, pues es que esto no está presupuestado, esto no lo tenemos contemplado. ¿Qué fue lo que hicimos? Gloria, ya, pues, aunque sea comercial, está generando esto en el Gandhi. Nosotros, inclusive la próxima semana vamos a tener una invitada del Oviedo, porque tenemos un proyecto en Oviedo. Estamos vendiendo lo que Protección Civil o lo que la Secretaría de Educación Pública debían de estar subsanando. Entonces, sí, cuesta dinero, sí, porque es capacitación, son instrumentos, es una parte de planeación estratégica muy, muy... Yo no pensé que estuviera tan complicada hasta que me acerqué con Gloria, ¿no? Porque sí, son protocolos que tienen que ser como muy relojitos. Y ya cuando nos explicó Gloria, pues sí, tienen ese dejo de que tienen que ser cuadrados. ¿Por qué? Porque es la vida de los niños, es la vida de los maestros, etc., ¿no? Entonces, sí hay conciencia, yo creo que en muchas de las personas que estamos aquí, pero también el chiste, como les digo, no queremos espectadores, queremos participantes. Y nosotros, como Integrarse, Gloria, en la parte de protección civil, pues estamos participando desde nuestra trinchera en algunas de esas circunstancias. Obviamente nos acercamos a los colegios, les parece caro, les parece barato. O sea, quien asume el sentido de esta responsabilidad lo adquiere y quien no, pues no podemos hacer más, ¿no? Entonces, sí es un buen tema de debate, porque aquí son la vida, es la vida de las personas, sobre todo la vida de los niños, y precisamente yo admiro mucho a Gloria porque ella siempre está buscando desde la parte educativa, desde la educación, ¿no? Y en Gandhi, pues sí, ya agarraron desde los más chiquitos hasta los más grandotes, ¿no? Y los papás en sus escuelas para padres, pues ahí ya tienen a Gloria cada semana, ¿no? De eso se tratan esos programas, ¿no? De hacer conscientes a las personas de que esto es realmente importante. Ya, me callo, bye. Bien, seguimos porque traemos el tiempo un poquito ya recortado para dar espacio a las dudas. Bien, brindamos los primeros auxilios básicos y esperamos la llegada del personal especializado o trasladarlo al hospital más cercano. Dependiendo qué situación de emergencia sea la que tengamos, bien podemos atenderlo desde casa, un rasponcito, o si es necesario la atención médica, ya sea que esperemos a la ambulancia o que lo traslademos. ¿Cuándo vamos a esperar a que llegue la ambulancia? Y esto, ojo, cuando tengamos algún tipo de caída,
cuando la persona esté inconsciente, que no sepamos por qué se desmayó, porque muchas veces cuando las personas se caen, a veces quedan inconscientes y si no estás en el lugar, si no haces una correcta indagación de qué fue lo que pasó, no debes de mover al paciente porque le puedes causar una lesión más grave. ¿Sale? Bien, ya esperamos la llegada del personal especializado y tenemos que activar los protocolos acordados en la familia. Ojo, es bien importante, más adelante se los voy a poner como una recomendación. Todos debemos de tener un plan familiar de protección civil. ¿Qué es un plan familiar de protección civil? Son las acciones que yo voy a realizar en mi casa. Cuando es temporada de lluvias, temporada de huracanes, que ya la iniciamos, siempre escuchamos que tengamos nuestros documentos en un lugar seguro, que no se puedan mojar y que los tengamos a la mano para podernos llevar. Que tengamos una mochila de emergencia por si tenemos que salir de nuestra casa o si se presenta cualquier situación de emergencia. Es bien importante que en familia conozcamos, identifiquemos los riesgos que tenemos en casa. Y si, por ejemplo, algún miembro de la familia sufre algún tipo de accidente y hay necesidad de llevarlo a algún hospital, saber a qué hospital lo vamos a llevar. Saber quién le va a avisar al familiar. Supongamos que es una situación en casa, se cayó uno de los niños, le duele muchísimo el bracito. Entonces hay un hermano mayor. ¿Sabes qué, hermano mayor? Avísale a papá, avísale a los abuelos, avísale a quién le va a avisar el niño, a dónde se van a llevar a la persona que está lesionada y qué decisiones se van a tomar en familia. Si hay necesidad de evacuar la casa por alguna situación de emergencia, ¿cuál va a ser su punto de reunión? ¿Dónde se van a quedar de ver? Pasa muchísimo, por ejemplo, cuando fueron los sismos, ahora en el 2017, todo el mundo buscando a su familia. Acuérdense que las líneas telefónicas estaban saturadas o se habían caído, entonces hay que acordar en familia. Si tenemos alguna situación de emergencia, ¿dónde nos vamos a ver? Puede ser el parque que esté más cercano a la casa, puede ser la casa de la vecina. Ya ustedes decidirán en familia qué protocolos van a seguir o qué decisiones van a tomar. Bien, ¿alguna duda sobre esto? Para ya entrar de lleno a qué es lo que vamos a hacer. Pues ya entremos de lleno porque nos quedan 10 minutos. Perfecto, nos lo aventamos en menos de 10 minutos. Rápido. Todos esa lista que diste, igual si nos la pasas a ver qué es lo que tenemos que poner en protocolos de familia, ¿no? O sea, tus documentos, todo esto que estás diciendo, poderlo tener en cuenta como una listita. Claro que sí. Gracias. Que lo ponga Luz en el resumen, ¿no? Sí, sí, acuérdense que estamos dando resúmenes en el Face y también, si ustedes ya están recibiendo en sus correos los videos, ahí, acuérdense que por cada plática que se registran, reciben el video de la conferencia donde asistieron. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en intoxicaciones. Recuerden que estas recomendaciones que yo les voy a dar no es porque yo sea médico, si soy una persona especialista, pero es como algo muy general. Habrá situaciones en las que aplique algo en específico. Esto es un panorama muy general. Bien, en intoxicaciones, lo primero es, lea las indicaciones descritas en el envase para proporcionar los primeros auxilios. Muchos envases viene, qué hacer en caso de ingesta, por ejemplo. Llamar a los servicios de emergencia y trasladar al paciente o acudir de inmediato al hospital más cercano. Bien importante, no provocar el vómito porque no sabemos qué reacción pueda tener la sustancia o lo que ingirió la persona en el organismo. Entonces, eso lo tiene que determinar el personal especializado, un médico. Muchas veces se dice, dales leche, no les den absolutamente nada porque no sabemos qué reacción pueda tener en el organismo. Cada organismo es diferente. Entonces, puede tener algún tipo de reacción. En el caso de las quemaduras, hay que apartar a la persona de la fuente de calor y colocar a chorro de agua a temperatura ambiente. Ojo, quemaduras que se susciten en casa. Hay quemaduras que pasan en el trabajo que son algún otro tipo de sustancias y pueden ser reactivas al agua. Entonces son quemaduras que son, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos quemamos con la plancha, que nos quemamos con la estufa, que agarraron los niños algo que estaba caliente. Entonces se pone al chorro de agua a temperatura ambiente. ¿Qué es bien importante en las quemaduras? No retirar algo que haya quedado adherido a la quemadura. A veces, dependiendo, hay 3 tipos de grados de quemadura, primero, segundo y tercer grado. El tercer grado es la más grave.
hay veces que queda adherido, ya sea algún tipo de prenda de vestir, algún anillo, algún reloj, no retirarlo. Nosotros no vamos a retirar absolutamente nada. De eso se va a encargar en la atención médica. No aplicar lociones, ungüentos ni grasas. Cuando hago esta capacitación de quemaduras, mucha gente me pregunta, mantequilla, pasta de dientes, jitomate, mostaza, pues está muy buena tu ensalada, pero no te va a servir para esto. Me tocó un paciente en donde tuvo una quemadura en el brazo y la mamá le puso pasta de dientes. Cuando llegamos al hospital a entregar el paciente, el doctor me puso una santa regañada y le dije, a ver, doctor, yo no se lo coloqué. El niño gritaba de verdad, lloraba, porque había que estarle tallando para quitarle la pasta de dientes. No coloquemos absolutamente nada. Dejemos que el especialista, el médico, sea el que evalúe, porque muchas veces, imagínense que esa quemadura tiene una herida y le estás poniendo pasta, le estás infectando la herida y después para quitárselo, imagínate el dolor que le va a causar. No romper ámpulas o lo que conocemos como ampollas. Muchas veces en las quemaduras de segundo grado tenemos esas ampollas. Entonces, ¿qué hacen a veces los papás? Truénasela porque les molesta o no les gusta. No, esa es una capa protectora que crea nuestro propio organismo para poder sanar esa lesión que tenemos. Entonces, es bien importante no romper las ámpulas. Y ojo, no retirar la piel desprendida. Dependiendo del tipo de quemadura, normalmente en tercer grado, que es la más grave, hay desprendimiento de la piel y mucha gente es bien fácil estarla quitando. No quitemos nada. Dejemos que el personal especializado haga su trabajo. Nosotros nada más colocar a chorro de agua a temperatura ambiente y dependiendo qué tipo de quemadura sea, tenemos que trasladarlo al hospital o esperar a que llegue la ambulancia. Bien, en las heridas, lavar con agua y jabón neutro. Esa es la clave, agua y jabón neutro. Dependiendo la zona de la herida, taparla con una gasa. Hay, por ejemplo, pliegues, lo que son rodillas, codos, en donde, pues a veces, por el doblez que estamos teniendo, tardan un poquito más en sanar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pueden taparlo con una gasa y con una cinta durante 3 días. La mejor manera de sanar una herida es dejarla que esté ventilando. Nada más que obvio, los niños al momento de estar flexionando, pues van a estar continuamente abriéndose esa heridita. Si está sangrando mucho, hacer presión alrededor de 5 minutos. ¿Cómo vamos a hacer presión? En la casa podemos, dentro de nuestro botiquín tenemos que tener gasas o apósitos. Los apósitos son las toallas femeninas que podemos utilizar todas las mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer presión durante 5 minutos. Ojo, si el sangrado persiste, colocamos otro apósito encima. Nunca vamos a retirar el primer apósito o la primera gasa que tengamos. Lo vamos colocando hacia arriba cuantos necesitemos. Podemos quitar el segundo. El primero jamás porque estamos creando un coágulo o un taponcito para que no siga saliendo la sangre y entonces tenemos que trasladar al servicio médico. Otra cosa muy importante en las heridas, no retirar objetos que se encuentren empalados o encajados. Suele pasar mucho con niños. En una escuela me tocó que un niño le encajó un lápiz a un compañero. Entonces, jamás podemos retirar el objeto. Imagínense que este objeto se introduce ocasionando una herida. Si yo, al momento que se introdujo, causó una lesión. Si yo retiro, voy a volver a lesionar. O lo que les digo yo, puede estar cerca de alguna venita o alguna arteria y por el simple movimiento yo puedo lesionar y causar más daño a la persona. Entonces, no retiremos nada de lo que haya sido algún tipo de objeto que esté empalado o encajado. Si es una astillita, pues entonces sí podemos hacerlo con las pinzas. Bien, otro punto, los golpes en la cabeza. Este es un tema que mucha gente me pregunta cuando doy las capacitaciones. ¿Qué pasa cuando un niño se golpea o incluso un adulto la cabeza? Lo primero que tenemos que hacer es vigilar el estado general. Cómo reacciona, qué está haciendo y poner frío en el chipote para evitar que se haga un poquito más grande. No se les ocurra poner el hielo tal como lo sacan del refrigerador. No, hay que poner una manta, algún trapo y entonces colocamos para evitar que se haga un poquito más grande el chipote. ¿Cuándo tenemos que tener precaución, como se los puse aquí en la imagen? Cuando la persona tenga sueño excesivo, que el niño esté demasiado irritable,
las mamás conocemos a nuestros hijos y que nuestro hijo esté demasiado irritable, sobre todo cuando son bebés que no pueden, o niños pequeños que no se pueden expresar tan fácilmente. Cuando tengan pérdida de la memoria, se cayó el niño y tú le preguntas los datos generales, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? Si el niño se le olvida, entonces, ojito, ¿sí me explico? Es un sistema de alerta. Salida de líquido por sangre, nariz, boca, oídos. Cualquier tipo de salida de líquido es inmediatamente al servicio médico. Ojos de mapache. ¿Cuáles son los ojos de mapache alrededor? Que los tengamos como de color moradito. Y cuando un chipote aumenta su tamaño rápidamente, recuerden, el chipote, pues sí, se nos inflama, pero si empieza a aumentar, ojo, tenemos que llevarlo al servicio de emergencia. A mí me pasó con mi hija, la más grande, en una ocasión se cayó de las escaleras, tenía un chipotito y empezó pum, 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 el chipotote. Estuvo alrededor de 1 hora en urgencias y el doctor me dijo, si sigue creciendo, voy a tener que abrir. Entonces, necesitamos la ayuda del especialista. Oye, aquí dice Tony que a él le pusieron chocolate con saliva en el chipote y se le bajó. Y también acá, Pilar, ¿qué tal la manteca con sal? Miren, todos esos son remedios caseros y les voy a decir una cosa. A lo mejor en su momento, o hay remedios que sí pueden servir. No es como lo ideal. Si tenemos un chipote, pongámosle compresas de agua fría, el hielo, y podemos ponerle lo que conocemos como el árnica o algún tipo de desinflamatorio. Puede ser que sí, la manteca con sal o muchas cosas puedan servir porque pues anteriormente, imagínense, hace muchos años, la medicina naturista era lo que servía, ¿no? Entonces, si les ha funcionado, adelante. Yo lo que les recomiendo es el frío y algún tipo de árnica o algo para desinflamar. Verónica dice que también se cubre la cabeza para que no les dé aire. ¿Tiene que ver algo? Pues ahorita algo así como demostrado. O algo así, me imagino. Esas son creencias. Son creencias que se tienen. Aquí podríamos hacer otra plática de mitos y verdades respecto a toda esta cuestión médica, ¿no? Pero pues bueno, esos ya son ideas que se han tenido desde hace muchos años. Bien, para ya ir terminando, porque ya nos excedimos un poquito del tiempo, ¿cuáles son mis recomendaciones? Primero y lo más importante es que tenemos que cambiar nuestro chip y tener una cultura preventiva. Tenemos que ser agentes de cambio. Siempre nos estamos quejando de lo que pasa a nuestro alrededor, pero no somos personas que aportemos algo para generar un cambio. En esta cuarentena que lleva más de 40 días, yo creo que muchos nos hemos dado esa tarea de ver nuestras áreas de oportunidad y es bien importante cambiarnos ese chip, ya no quedarnos con esa parte, perdónenme la palabra, mediocre del mexicano de hasta que no me pase no lo voy a hacer, o al cabo nunca pasa, y entonces ya nos pasa la situación y entonces sí queremos tapar con parches cuando ya no se puede hacer. Toda la cuestión preventiva, y valga que esa es la base de la protección civil, la prevención. Eso siempre va a ser clave fundamental. Si nosotros sabemos cómo actuar o qué hacer, vamos a minimizar o a mitigar los riesgos. Otra cosa, hagan su plan familiar de protección civil, tengan un botiquín de primeros auxilios. Es importante que todos sepamos el uso y el manejo de un extintor para poder hacer un combate de un conato de incendio, tomar cursos de primeros auxilios y lo que ahora ya es súper importante, un curso de primeros auxilios psicológicos. Recuerden que ya no nada más es atender a la persona físicamente, también ya está la parte psicológica, en donde a veces cuando hay un accidente a la que tienes que controlar más es a la mamá, porque está más histérica que lo que realmente le pasó al pequeñín. Bien, y yo cierro mi charla con estas frases. No podemos proteger a nuestros hijos de la vida, pero sí podemos prepararlos para ella. La prevención es la clave. Pues por mi parte sería todo. Muchas Espero gracias, que les haya servido estos pequeños conocimientos. Y ahora sí, no sé si todavía tengamos tiempo para... Sí, aquí, pues los que estén en disposición, ¿qué les parece si 5 minutitos para cualquier duda que tengan para que no nos vayamos así tan en frío? Porque a mí se me hace un tema fundamental. O sea, si no tenemos, en mi caso, si no tenemos chiquitos, tenemos personas mayores o alguna circunstancia, y nosotros también, ¿no? Como dice Yoya, pues yo primero. Entonces, aquí dejo abierto el micrófono para cualquier duda o aclaración que quieran. También en el chat yo los voy a estar leyendo por si
por si su micrófono no está muy a disgusto. Y aquí, Perla, ok, al botiquín, que al plan familiar, y que nos pongas qué lleva el botiquín, Okay. ¿no? Que nos pongas qué lleva el botiquín. Sí, rápidamente dinos algunos elementos básicos del No botiquín. necesitamos que sea una farmacia médica ahí, ¿no? Tenemos que tener gasas, apósitos, tenemos que tener vendas de diferentes tamaños. Bueno, yo aquí tengo algunas porque sabía que me iban a preguntar. Hay de 5, hay de 10, hay de 15, de 7.5. Yo les recomiendo que tengan la de 5 porque tenemos pequeños en casa y tal vez la de 10 o la de 15 porque también tenemos adultos y a veces para vendar a lo mejor la cabeza o alguna extremidad nos puede servir. Tenemos que tener pues una cintita para poder colocar las gasas. Termómetro, también les recomiendo que tengan el termómetro para estar checando la temperatura de sus pequeñines. Las pinzas que utilizamos las mujeres para sacarnos la ceja nos pueden servir para sacar algún tipo de astilla. Hay unas tijeras que en este momento no tengo aquí que se llaman de punta roma. O tijeras también pueden ser de uso rudo porque a veces, dependiendo qué lesión tenga, necesitamos cortar la ropa o necesitamos cortar algo. Entonces, estas son súper esenciales para nuestro botiquín. Y de medicamentos, pues yo lo que les recomiendo en el caso de los pequeños, pues lo que todos sabemos que pueden tomar, que es el paracetamol o el ibuprofeno. Y si algún miembro de la familia ya tiene un medicamento prescrito, médicamente tiene que tener su botiquín ese medicamento. Ok. Pomadita para los golpes. Pomada también para los golpes. Árnica. La famosa árnica. Ajá. Jabón neutro, igual una botellita de agua para poder hacer una limpieza de algún tipo de herida. Ok, aquí nos preguntan sobre cursos. Gloria es colaboradora de Integrarse, ella también da cursos de manera independiente. Sus datos se los hacemos llegar a través del correo si quieren. Y si quieres dar tu teléfono, Gloria, ya sea que estés con nosotros o con ella directamente. Perfecto, les paso mi teléfono. No me hablen para pedirme ambulancias, por favor. Pero es 477-393-8083. Miren, les voy a poner la última diapositiva. Aquí está. Están aquí abajo. Y ahí está mi correo. Aquí está mi teléfono y mi correo. Y en Integrarse vamos a estar promoviendo cursos, por ejemplo, de la maniobra de Heimlich, algo muy... Pero aquí todavía no los promovemos. ¿Por qué? Porque en esta cuarentena pues tenemos que seguir ciertos protocolos de sana distancia. Entonces estamos esperando, es como los masajes, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya podemos tocarnos? Entonces, pues estén al pendiente porque sí vamos a estar promoviendo algunos cursos precisamente con Gloria, relacionados a apagar fuegos, como dicen, estos protocolos de maniobras de resucitamiento. RCP. Exactamente, todas esas. Y también acuérdense que somos centro evaluador, entonces si ustedes conocen o tienen alguna inquietud por certificarse en algunos de estos menesteres de protección civil, pues también tenemos esas alineaciones y certificaciones a su disposición. Acérquense con nosotros porque sí es un tema realmente importante para poder salvaguardar la vida pues, de personas queridas, cercanas y sobre todo pues también la nuestra, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Se aceptan comentarios también de la plática, no se preocupen. Gloria, muchísimas gracias. La verdad es que súper agradecida contigo, siempre tu colaboración, esa disposición de aportar, de compartir tu conocimiento, es algo que valoramos mucho, sobre todo en estos momentos en los que requerimos tener el conocimiento para atender precisamente estos tipos de situaciones que se pueden presentar en el hogar. Muy agradecida contigo, súper valoro tu aportación. Un abrazo, Gloria. Gracias. Chicos, ¿alguien más? ¿Tienes? Sí, tenemos la certificación como instructor, Emanuel. Acércate a nuestras redes y ahí en el, ¿cómo se llama? En el Messenger, mándanos un mensajito y nos ponemos en contacto contigo directamente. ¿Alguna otra? Perla,
Yo solamente para felicitarla, la verdad es que está muy completo, te ves muy segura por todo lo que sabes. Gracias por tus aportaciones y pues espero ya la presentación para tenerla en cuenta. Claro Gracias. que sí, claro que sí, un saludo. Pues bien, aquí Carmen, muchas gracias. Chicos, pues ya estamos en la hora. Yo les agradezco estos minutitos que nos tomamos de más. La verdad sí es, Borja, gracias, excelente aportación. Julieta, muchas gracias por compartir. Son temas que realmente a veces no pasamos muy en cuenta, pero que sí son importantes. Pues nos vemos mañana, el día de mañana en el maratón. Chicos, vamos a tener mucha información y mañana, 9 de la mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Gracias, Gloria. Excelente. Un gusto. Aurora, muchas gracias. Guadalupe, gracias por estar aquí. Emanuel, Juan, Daniela, Francisco, Verónica, gracias por sus aportaciones. Dolores, nuestro querido Carlos Gómez, Yolanda. Bye, bye. Mira, aquí sí como el del Tri. Mami, préndele a la tele. Mira, estoy viendo a mis amigos. Saludos. A Dani y a Francisco Ríos, grandes amigos. Psicóloga muy buena y también paramédicos, excelentes amigos. Qué bueno que nos acompañaron. ¿Ya viste, Luz, el mensaje de Julieta? ¿Qué dijo Julieta? Que dice, hola, los busqué en Facebook y no los encontré. Cabrón. Entonces, ¿de dónde? Creo que está todavía conectada, Julieta. Julieta. Sí. Julieta. ¿Dónde estás, Julieta? Julieta, ¿me escuchas? No te vayas, Julieta. ¿Dónde? No te nos vayas. No nos encontraste. Sí, a ustedes como empresa. Es integrarse. Consultoría Empresarial C. ¿Me puedes escribir? Sí, en claro. el Facebook entras a la lupita. Voy a abrir mi cámara. No la había abierto, a ver. Mira, es el primeritito, así aparecemos. Integrarse. Sí, así le puse y no los encuentro. No, si no, ponle Consultoría Empresarial. Ok. C, así con mayúscula. Ahí te lo puse en el Sí, chat. me dio muchas otras empresas. Sí, ahí búscanos, tenemos recomendaciones de libros, tips, nosotros le llamamos tips, sé más. Sí, ¿no? Los busqué para seguirlos, pero no di con la liga. Ay, ok, pues ojalá con esto, sí mira, nos como consultoría empresarial. Ajá, consultoría empresarial, mira, ahí tiene nuestro loguito. Incluso si le pones solo integrarse con minúscula, pero todo así con minúscula lo encuentras. Ok. Yo ya, perdón por esa música. Muchas gracias. No, perdón, ¿por qué? Lo que pasa es que pongo música. Gracias, Julieta. Y no me había dado cuenta que tenía el micrófono abierto, perdóname. No, ahora solo por eso le toca invitar los cafés. Bueno, te prometo que sí te lo invito ahora que nos veamos. Un súper capuchino. O sea, como de aquí a septiembre, octubre, noviembre. No, hay que confiar en que va a ser antes. No, o sea, sí tenemos que, estamos en la planeación de generar más cursos y tú estás en la mira, mi querida Gloria. Oye, fíjate que eso te iba a decir. Oye, Luz, ¿podrías dejar de grabar para que les puedan sí. mandar? Julieta, muchas gracias. Ojalá